Buenas a todos los que están viendo este video. El día de hoy me tocó explicar química tercer bimestre del teacher Vladimiro Rodríguez Grados. Empecemos. Empezamos con el enlace covalente. ¿Qué es? El enlace covalente se produce entre dos átomos, los cuales comparten uno o más pares de electrones. Los compuestos covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. El enlace covalente se forma generalmente entre no metales. Como vemos acá, esta es una molécula que está formada por no metales. Así que como es por no metales es un enlace covalente porque todo se comparte. Todos los átomos se comparten. Seguimos. Según su naturaleza. El enlace covalente apolar se da cuando los átomos son iguales y la diferencia de sus electronegatividades es cero. Es decir, que sus electrones se van a compartir de la misma manera. Ejemplo, hidrógeno-hidrógeno. Los hidrógenos solo pueden llegar hasta 2, es una regla. Así que se comparten de la misma igualdad y todos llegan. El oxígeno y oxígeno, todos tienen que llegar a la regla del octeto. Por ese motivo todos se comparten y quedaría así. Este es un enlace doble, ese es pares libres. Hay 16 pares libres. Entonces, sigamos. Enlace covalente polar. Se forma cuando el par de electrones es compartido en forma desigual. Son átomos distintos y su electronegatividad es diferente a cero. Ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón. Ese electrón le van a dar al cloruro para que solo el cloruro pueda formar la regla del octeto. Pero también el hidrógeno forma la regla, su propia regla, que es solo llegar hasta 2. Como se comparten, él también llega a 2. Y quedaría esto, un enlace simple y los dos llegarían a su objetivo. Sigamos con, según el número de electrones compartidos. ¿A qué se refiere? El enlace covalente normal se genera cuando cada átomo comparte un electrón en el enlace químico. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene un puntito porque está en el número 1. El azufre tiene 6 puntitos. Y el azufre, para que llegue a la regla del octeto, los hidrógenos de abajo le tuvieron que dar cada uno un electrón. Así el azufre llega a la regla del octeto y los hidrógenos también llegan a su objetivo, que es llegar a 2. Entonces me quedaría esto. Esto que estoy señalando son los enlaces simples. Hay dos enlaces simples, significa que hay 2 pi. Y los de arriba son pares libres. Ahora vamos con lo de abajo. Enlace covalente dativo o coordinado. Se genera cuando tan solo un átomo comparte el par de electrones. Por ejemplo, acá vemos a los oxígenos en la parte de abajo. Todos tienen que llegar a la regla del octeto, pero como el oxígeno de arriba le sobra electrones, entonces le va a dar al que le falta. Y él le faltó, entonces es un dativo, le da, le regala. Y se representa como una flechita. Acá hay un enlace doble, que hay un sigma y un pi, y esos son pares libres. Así quedaría la nueva molécula. Ejercicios. Ejercicio número 1. Me dicen, el estireno es un compuesto orgánico, hidrocarburo, que se utiliza como materia prima para la elaboración de polímeros. ¿Cuántas uniones tipo sigma y pi representan respectivamente cada una de sus moléculas? Entonces, como vemos acá, este hidrógeno lo vas a anular y lo vas a esparcir por acá. Este hidrógeno se anula y lo esparces por acá. Entonces, acá hay un carbono. ¿Por qué hay un carbono? Porque hay un enlace y significa que tiene que haber un átomo. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8. Cumplió con la regla del octeto. Todos tienen que cumplir con la regla del octeto. Por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8. Cumplió. 4, 5, 6, 7, 8. Cumplió. 4, 5, 6, 7, 8. Cumplió. Ahora, en cada esquinita vamos a poner un carbono. Como vemos, carbono 1, 2, 3. El carbono vale 4, ¿verdad? Acá ya cumplió, acá sería carbono 4, 5, 6, 7, falta 1. Y como a todos le falta 1 para llegar a 8, a todos le ponemos un hidrógeno. Como todos le hemos puesto un hidrógeno, todos han cumplido con la regla del octeto. Ahora hay que tener en cuenta esto. Acá hay un sigma
Y en el enlace doble, que es este, dos rayitas, acá hay un sigma y hay un pi. En el enlace triple, que es 1, 2, 3, acá hay un pi, un sigma y un pi. Entonces sería, vamos a contar cuántos sigmas hay. Si hay una rayita así, es un sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Cuántos sigmas hay? Hay 16 sigmas. Ahora vamos a contar los pi. Si hay 2, hay un pi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay 4 pi. Entonces, esa sería la respuesta de este ejercicio. Seguimos con el 12. Indique el tipo de enlace químico existente entre un cristal de cloruro de sodio y una molécula de propano. Ahora, hay que tomar en cuenta que el cloro es un no metal. Un no metal más un metal es un enlace iónico. Muy bien, está entre la C y la D. Entonces, como es un iónico, ahora vamos a descomponer. Yo digo descomponer esta molécula. Sería 3 hidrógenos y 8 oxígenos, ¿verdad? 4, 5, acá hay uno, 5, 6, 7, 8, ya llegó a la regla del octeto. 4, 5, 6, 7, 8, llegó a la regla del octeto. 4, 5, 6, 7, 8. Como todos llegan a la regla del octeto, es un covalente, exacto, porque todos se comparten, nadie se pelea ni nada por el estilo. Sería la C. Seguimos con unidades químicas de masa. ¿Qué son? El peso atómico es el promedio ponderado de los números de masa de los isótopos de un elemento. La ponderación se hace con las abundancias naturales de los isótopos. Es decir, en un isótopo tal, que son este y este y este, me dan una abundancia de 50, 30 y 20. La abundancia siempre tiene que sumar el 100%. Lo que vamos a hacer para hallar el peso atómico es multiplicar su masa por la abundancia, que sería 39 por 50, entre el total, que sería 100%. Entonces, haciendo esa operación, me sale un 39,7. Pero, ¿en qué unidades? En la unidad de UMA. Acá te lo resalta más. El peso atómico tiene como unidad la UMA, que es igual a la 12ª parte de la masa de carbono. Un UMA equivale a 0,16 periódico puro por 10 a la menos 23 gramos. Seguimos con el mol. También llamado número de Avogadro. Es la cantidad de partículas contenidas en 12 gramos del isótopo carbono 12. Un mol. ¿Cuánto equivale un mol? Un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas. En San Marcos, en el examen lo abrevias por 6 por 10 a la 23. Pero si es en caso uni, tienes que poner el dato específico de la equivalencia de un mol. En masa molecular. Masa molecular se representa por una M mayúscula y arriba una cejita. Se determina sumando los pesos atómicos de los elementos, teniendo en cuenta el número de átomos de cada una de las moléculas. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El H2O. Memorícense la masa molecular del H2O porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, muy bien. 2 por un hidrógeno más 16. ¿Por qué 16? 16 por 1. ¿Por qué 1? Porque hay un oxígeno. Sería 18. ¿Pero en qué sistema? En el UMA. Ahora vamos a hacer del CO2. Ya, ¿cuánto vale el CO2 por teoría o por dato? Es el carbono, perdón, vale 12. Por 1. ¿Por qué por 1? Porque hay un solo carbono. Ahora, el oxígeno vale 16. ¿Por cuánto? Por 2, porque hay 2 carbonos. ¿Cómo lo ves? Acá está. Sería 32 más 12, que me sale igual a 44, pero ¿en qué unidades? En el UMA, exacto. Ahora seguimos. Me dicen, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la mayor cantidad de agua? En gramos, si me dan su número de Avogadro, densidad de agua líquida, de hielo, masas atómicas y etcétera.
lo primero que vamos a hacer es poner la fórmula, que es número de moles es igual a masa sobre masa molar, ¿verdad? Que esto va a ser igual a número de moléculas sobre número de Avogadro. Ahora, lo que hacemos es reemplazar. Por ejemplo, vamos a tener que hallar cuál de todas las alternativas es la que tiene mayor masa. Pero nosotros la queremos en gramos, así que todo lo tenemos que transformar a gramos. Por ejemplo, primero me dan mol y la masa molecular. Como quiero la masa, masa molar lo paso a multiplicar por moles, que va a ser igual a masa, sería 10 por la masa molecular del CO2 es 18, porque 2 por 1 más 16 por 1, que es 18 sería 10, que es número de moles por masa molecular. 18 por masa molecular, que es, 18 que es la masa molecular por el número de moles, que es 10. Sale igual a 180 UMA. Ahora vamos con la número B. Hasta ahorita eso pesa 180 UMA. La número B vamos a hacer una igualdad entre masa sobre masa molecular, que va a ser igual a número de moles sobre número de Avogadro. Ahora vamos a reemplazar. Vamos a despejar. La masa es lo que quiero. La masa molar del agua es 18. Entonces sería masa sobre 18 va a ser igual al número de moles. ¿Cuántos moles me dicen acá? 7,2 por 10 a la 24 entre número de Avogadro. Tengo que poner este dato. 6,02 por 10 a la 23. Exacto. Ahora, haciendo mi aspa simple, este por este entre este, me sale que la masa es igual a 215 gramos. Hasta ahorita en tal caso sería que la letra número B es la que está ganando, pero vamos a seguir viendo. Ahora vamos con la número C. Bueno, la número C, no, ¿para qué? Si te dan 100 gramos, esta está bien. La D, vamos con la D. La D me dice que 120 mililitros, ese es el volumen de H2O, que es la molécula. Entonces, primero hay que recordarnos una fórmula que es importante, que densidad es igual a masa sobre volumen. Sabiendo eso, nosotros podemos decir que, como queremos masa, ese lo mandamos a multiplicar. Sería densidad por volumen, que es igual a masa. Pero ¿cuánto vale la densidad del agua? Acá está. 1 vale 1, entonces ese 1 va a ser igual, esa densidad va a ser igual a 1 sobre gramos sobre mililitros. Va a ser igual a la masa sobre 120. Entonces, multiplicando, me sale de que la masa es igual, porque este es mililitro, este mililitro se va con este, me sale que la masa es igual a 120 gramos. Esa es la D. Pero viene la E y los bota todos, porque me dicen un cubo. Hay que dibujar nuestro cubo. Bueno, eso no es un cubo, pero algo es algo. Un cubo. Me dicen que de arista 7. Ahí está, 7. Pero hay que recordar que el volumen es igual que el área, ¿verdad? Entonces, el área del cubo es A al cubo. Entonces, pero A es la arista. Entonces sería arista al cubo, que me sale que 7 al cubo es 343 centímetros cúbicos. Entonces, estos centímetros cúbicos, lo que vamos a hacer es, la densidad es igual a la masa sobre volumen. Como quiero masa, este lo paso a multiplicar. Va a ser densidad, que vale 0,9. ¿Por qué 0,9? Porque es hielo y porque es sólido. 0,9. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen, 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos por 343 centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos se va. Y me queda que la masa es igual a 308,7. Entonces, esta sería la respuesta, la E.
La que tiene mayor masa es la letra E. Sigamos con el 2. ¿Qué es lo que hacemos en el 2? Hay que leerlo. Dice, la magnetita, su masa ahí está, es un mineral oxidado a partir del cual se puede obtener hierro metálico al reducir el mineral con suficiente cantidad de hidrógeno. Los gramos de hierro que se obtienen por la reducción de 58 gramos de tal molécula son, me piden los gramos que se obtienen. Ya, me piden el peso al quitar hierro puro. Por ejemplo, vamos a dibujar primero esto. Esta es la fórmula. Esta es la magnetita. Pero yo quiero hierro puro, entonces saco el hierro puro. Pero me piden el peso del hierro puro. Entonces, pero me dicen que acá hay 58 gramos. Acá te lo dice. Se obtienen por la reducción de 58 gramos. Pero también me dicen que el hierro metálico, al reducir el mineral con suficiente hidrógeno, o sea, le van a agregar hidrógeno para que se reduzca y quede así. Pero el hidrógeno no tiene nada que ver la reducción. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hallar la masa molecular. La masa molecular, ¿cómo se llama? 3. ¿Cuánto vale el hierro? 56. 56 por 3 me sale 168. Más 16 por 4, 16 porque acá me dicen que es 16. 16 por 4 me sale 64. Que va a ser igual a 232. Y acá vamos a hacer una regla de 3 simples. Me dice, si por 232 gramos de esta molécula me da 168 de hierro puro, ¿cuánto me saldrá en 58 gramos? Haciendo mi espita, este por este, entre este, me sale de que X es igual a 42 gramos. Bueno, con este terminamos este tema. Ahora seguimos con el tema que es cálculos másicos. ¿Qué son? Es la simple continuación de las unidades químicas de masa. Por ejemplo, composición centesimal es el porcentaje en peso o masa de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. Para entenderlo mejor, el porcentaje de masa es igual a la masa del elemento, que es la parte, entre la masa del compuesto, que es el todo, multiplicado por el 100%. Este es un pequeño ejercicio. Aplicación número 2. Determine la composición centesimal de cada elemento en el compuesto hidrógeno, nitrógeno, oxígeno sub 3. Resolución. Para una molécula, el hidrógeno por dato y porque te lo has memorizado, vale 1. El nitrógeno vale 14 y el oxígeno vale 16. ¿Pero por qué 48? Porque el 16 lo multiplico por la cantidad de oxígenos que hay, que son 3. Entonces, el peso molecular o la masa molecular me sale un 63 ohms. Entonces, lo que yo hago, que es la parte, ¿cuánto vale el oxígeno? El valor del oxígeno. ¿Cuánto vale? 1 entre el total. ¿Cuánto es el total? 63, porque es la masa molecular, por el 100%, que es 1,59%. Ahora, vamos a hallar lo mismo en el nitrógeno. ¿Cuánto vale el nitrógeno? 14 entre el total, que es 63, por el 100%, que va a ser igual a 22,22%. Y así lo hacemos con el oxígeno, teniendo en cuenta que es la parte sobre el total por el 100%. De esa manera ya es la composición centesimal. Seguimos con la fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Por qué los puse juntos? Porque hay una simple razón. Porque si tú hallas la fórmula empírica, también hallas la fórmula molecular. En tal caso, la fórmula empírica por una constante me sale la fórmula molecular. Es esta formulita de acá. Que es la fórmula molecular es igual a la constante por la fórmula empírica. Vamos a leer un poquito de su teoría. La fórmula molecular es aquella que muestra la cantidad total de átomos de la sustancia. Fórmula real. Se define para sustancias esencialmente covalentes. En cambio, la fórmula empírica es aquella que muestra la proporción mínima entera de átomos en la unidad fórmula.
se aplica para sustancias iónicas y covalentes. Por ejemplo, en la sustancia del benceno, la fórmula empírica es CH, carbono hidrógeno, y la fórmula molecular es carbono sub 6, hidrógeno sub 6, pero la constante es 6. Recordemos que la fórmula empírica es la simplificación de la fórmula molecular. Si yo multiplico constante por la fórmula empírica, me sale la fórmula molecular. Ahora, ese proceso, la constante por la fórmula empírica para que te salga la molecular, le vas a hacer en cada una de las sustancias y así lo vas a poder entender mejor. Ejercicios. Comenzamos con el primer ejercicio de cálculos básicos. Me dice, la aspirina de un analgésico que alivia el dolor y es antipirético puede bajar la fiebre. Su composición centesimal es 60% carbono, 60%. 60% oxígeno, que es 35,56%, y el hidrógeno. Pero me dicen el hidrógeno, ¿cuánto? Todo tiene que llegar al 100%, absolutamente todo. Y para que llegue al 100% es 44%. Ahora, ¿cómo hago para sacar ese porcentaje? Fácil. Multiplícale por 100 gramos. Lo puedes hacer por 200, 300, 400, por lo que a ti se te plazca. Pero si tú multiplicas por esta menor cantidad, te va a salir más rápido la ecuación. Entonces, como hay gramos, le multiplico por esto, se van los porcentajes. Y me queda 60 gramos, 35,56 gramos y 4,44 gramos. Esto entre su peso atómico. No es lo mismo peso atómico y masa molecular, son totalmente distintas. El peso atómico del carbono es 12, el peso atómico del oxígeno es 16, el peso atómico del hidrógeno es 1, exacto. Entonces lo que vamos a hacer es 60 entre 12 me sale igual a 5. Y 35,56 entre 16 me sale 22.22. Y eso entre esto pues me sale lo mismo, ¿verdad? Ahora lo dividimos entre que tiene el menor número, que sería 2.22, 2.22 y 2.22. 5 entre 2.22 me sale 2.25, exacto. Esto entre esto me sale 1 y esto entre esto me sale 2. Ya, ahora, un compuesto nunca puede tener un decimal. Ahora, yo lo voy a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque tenemos que llegar a un número entero. 2.25 por 4 me sale 9, 2.22 por 4 me sale 4, y 2.22, y 2 por 4 me sale 8. Esto por esto, esto por esto y esto por esto. Perdón, este por 4, esto por 4 y 2 por 4, para que me salga así. Entonces, como vemos acá, el orden es CHO. ¿Cuánto me sale el carbono? 9. El hidrógeno, 8. Y el oxígeno, 4. Entonces, la alternativa sería la número E. Ahora seguimos con el siguiente problema. Me dice, determine la fórmula empírica de un hidrocarburo. Si se conoce que la combustión completa de 1,2 gramos de dicho compuesto produce 3,3 gramos de dióxido de carbono. Ahí está. Y las masas atómicas te las están dando. Lo que vamos a hacer es esto. Ese es el hidrocarburo. Me dicen que acá hay una combustión completa de 1,2. O sea, todo el total me tiene que dar 1,2. Y esto va a producir 3,3 gramos de dióxido de carbono, CO2. Ya, ahora, hay que entender algo muy importante. El carbono que está acá es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque
si tú hallas el valor de este carbono te va a dar el mismo. Entonces, porque es una combustión completa, el que está dentro del envase es el mismo del que va a salir. ¿Me entienden? Ya. O sea, lo primero que voy a hacer es hallar el CO2. ¿Por qué? ¿Y por qué hallas este? Porque si yo hallo este, me va a salir el valor de este, porque son iguales. Entonces, yo demuestro esto. La composición, la masa molar del CO2, que es carbono 12 más 32, es 44 UMA, ¿verdad? Y yo digo lo siguiente. Si en 44 gramos de CO2 hay 12 carbonos, ¿por qué 12 carbonos? Porque lo que quiero sacar es carbono para hallar esto. En 3,3 gramos de CO2, ¿cuánto hay? ¿Cuánta masa de carbono hay? Ahora multiplico esto por esto. Entre esto me sale que la masa del carbono va a ser igual a 0,9 gramos. Ya. 0,9 gramos es el carbono. Ahora, ¿cómo hallo el hidrógeno? 0,9 gramos. Para que llegue a 1,2, me falta un total de 0,3 gramos, exacto. Entonces, ahora vamos a hacer lo que prosigue para hacer la fórmula empírica. Lo dividimos entre su peso atómico. Carbono vale 12. Hidrógeno vale 1. 0,9 entre 12 me sale 0,07. 0,3 entre 1 pues sale 0,3. Esto entre el más menor. Ahora, ¿cuál es el más menor? Este. ¿Por qué? Porque tiene un 0 más agregado al anterior. Entonces, esto entre esto me sale 1 y esto, perdón, 0,7. Acá es 0. Entre esto me sale el valor de 4. Este es un 1. Entonces me quedaría que la fórmula es carbono, hidrógeno, 4. Entonces, esta es la respuesta de este ejercicio. Sigamos con otro tema, que es estado gaseoso. ¿Qué es el estado gaseoso? Es el estado de la materia que se caracteriza por no tener forma ni volumen definidos. Los choques entre moléculas gaseosas son de tipo elástico. Solo existe no existe ganancia ni pérdida de energía. La velocidad tan solo depende de la temperatura y no de la masa. Por ejemplo, en la ecuación general de los gases ideales, voy a explicar un poco el porqué de cada fórmula. Por ejemplo, en esta ecuación general de los gases ideales, que muchas veces se utiliza como pavote 1 es igual a pavote 2, se utiliza porque todo, absolutamente todo va a cambiar. La presión varía, el volumen cambia y la temperatura cambia. Todo cambia, nada es constante. La P funciona como presión, el volumen, la V funciona como volumen que tiene que estar en litros y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Podemos encontrar tres procesos. Proceso isotérmico, o también llamado ley de Bode. Creo que se pronuncia Bode. Es el proceso en el cual la temperatura es constante. ¿A qué se refiere? Es el proceso en el cual el volumen y la presión cambian, pero la temperatura no, es la misma. Y se usa PAO 1 es igual a PAO 2. Seguimos con el proceso isobárico, proceso en el cual la presión es constante. ¿A qué se refiere? Que el volumen y la temperatura cambian, pero la presión no va a cambiar. También es conocido como ley de Charles. Entonces viene a ser como BT1 es igual a BT2. Proceso isócora o proceso isométrico, proceso en el cual el volumen es constante, es decir, va a cambiar la presión y la temperatura, pero el volumen no va a cambiar, sigue siendo la misma cantidad de gas o líquido que va a haber. Seguimos con el número 2, ecuación universal de los gases ideales. ¿Cuándo utilizamos los gases ideales? El famoso pavo ratón. Se utiliza cuando se incrementan los moles o los gramos, solo para eso. Por ejemplo, la P funciona como presión, atmósferas o milimercurios o torricholis. La V funciona como volumen litros. La T funciona como temperaturas, Kelvin absoluta. La N funciona como número de moles, que el mole se calcula igual a peso sobre masa molar.
La R es una constante que depende de la presión. Por ejemplo, si está en atmósfera, tienes que poner la constante como 0,082 y si está en milimercurios, tienes que ponerle como 62,4. Nota, algo importante. Para problemas donde se habla de la densidad se utiliza el famoso pumatarado. ¿Por qué? Porque estás hallando la densidad. Entonces, la P funciona como presión, el AM con su cejita funciona como peso molecular, la T como temperatura, la R como constante y la D como densidad. Nota, una atmósfera es igual a 760 milimercurios, que también es igual a 760 torricelli. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, que también va a ser igual a 1000 milímetros. Ahora vamos a desarrollar el primer ejercicio de gases, de estado gaseoso. Dice, a la temperatura de 25 grados centígrados, un balón hermético contiene gas propano, ahí me dan su molécula, a 35,5 atmósferas. Si durante un incendio la temperatura del ambiente donde se ubica el balón de gas es 323 grados centígrados, ¿cuál será la nueva presión del gas expresado en unidades del sistema internacional? Y me dan de dato. Atmósfera que es igual a 760 milimercurios, que va a ser igual a 1,01 por 10 a la quinta pascals. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es desarrollar, obviamente. Lo primero que voy a hacer es dibujar mi envase. Acá está todo el gas que se ha trasladado y que no. Y ahí está todo el gas. Y la fórmula es carbono sub 3 y oxígeno sub 8. Entonces, ese es el inicio, pero ¿cómo es el final? El final sería, lo que me piden es la presión en pascales del final. Entonces acá sería la temperatura que me dan por dato, que es 323 grados Kelvin. Y la temperatura del inicio que me dan, que es 25, si no me equivoco. 25, exacto. Y la presión, que sería 3,5 atmósferas. Ya, lo que vamos a hacer acá, lo primero que vamos a hacer es analizar. Muy bien, sabemos que la temperatura ha variado. Sabemos que la presión va a variar. Ahora, ¿por qué la presión varía? O sea, va a variar. Y bueno, la temperatura varía porque te están dando los números. Ahora, ¿por qué la presión? Porque me dicen, si durante un incendio la temperatura del ambiente donde se ubica el balón de gas es 323 grados, o sea, el calor ha entrado, ¿verdad? El calor entró. Y esto que está acá se trasladó a esto por el calor. Y mientras más calor, pongamos que esto es presión, va a chocar más. Y significa que va a haber más presión. Exacto, más presión mientras más calor haya. ¿Cuál será la nueva presión del gas expresado en unidades del sistema internacional? Ya sabemos que la presión va a variar por el objetivo que les acabo de explicar. Entonces, como la temperatura varía, la presión varía, el volumen no varía, el volumen es constante, porque es el mismo envase, es la misma cantidad de gas. Lo que va a variar es la constante R y los números de moles. ¿Por qué números de moles? Porque es la misma cantidad y lo que vamos a usar es pavo ratón. Pavo ratón. Pavo ratón 1 es igual a pavo ratón 2. Entonces, ¿cuáles se van las que están variando? Las que son constantes se van, o sea, las que no cambian. El volumen se va porque el volumen no cambia, la constante se va. Y el número de moles se va. Me quedaría P1 sobre P2 es igual a T1 sobre T2.
Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. P1, ¿cuánto vale la presión 1? 3,5. La presión 2 es la que queremos, exacto. ¿Cuánto vale la temperatura 1? Vale 298 Kelvin. ¿Por qué 298 Kelvin? Porque si bien es cierto, en la temperatura es 25, aumentale 273, porque tienen que estar en Kelvin, y acá están en centímetros, en grados centígrados. Entonces, sumado 273 me da 298. Ahora, la temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 223. Auméntale 273 o súmale. Me da un total de 596 Kelvin. Ahora, haciendo mi espita, me sale de que la presión 2 es igual a 7 atmósferas. Y esa sería mi respuesta. Pero como no hay 7 atmósferas y me lo están dando bien larga, entonces sabemos de que una atmósfera, acá está, una atmósfera es igual a 760 grados milimercurios por un O también es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Pero como la presión es 2, esto lo voy a multiplicar por 7. Y esto por 7 me sale... me sale la número C, la letra C, exacto, esta. Bueno, sigamos con el último problema de este tercer bimestre, este resumen teórico. Entonces, nosotros decimos, un gas, vamos a poner resaltador. Un gas originalmente se halla en un recipiente esférico de radio R a la temperatura de 127 grados centígrados y 6 atmósferas de presión. Calcula la temperatura en Kelvin del gas si éste se traslada a otro recipiente de forma cilíndrica, cuyo radio y altura valen R respectivamente. Si además la presión manómetra registra un valor de 1520 milimercurios a nivel del mar. Ya. Lo primero que vamos a hacer es dibujar. Me dicen que en el inicio, este es mi inicio. En el inicio, acá está todo el gas. Creo que fue gas. Sí, todo mi gas. Que acá está mi radio, ¿verdad? Me dicen que la presión del inicio es 6 atmósferas. Y comienza con una temperatura de 127 grados centígrados. Que después esto se va a pasar a un recipiente. Pero este es un recipiente, un cilindro, entonces. No parece, ¿verdad? Entonces, acá va a estar todo el gas. Entonces, este es el fin. Este es 1 y este es 2. Y me dicen de que y su altura vale R. Ya. Pero eso es el nivel del mar. Ya. Ahora, lo que tenemos que entender es que el número de mol es constante. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de gas. Es la misma cantidad de gas. Entonces, lo que a nosotros nos piden es, primero voy a pasar esto. Lo primero que voy a hallar es, voy a utilizar la famosa fórmula pavo-ratón. ¿Por qué pavo-ratón? Porque todos van a cambiar. Va a cambiar la presión, va a cambiar la temperatura y va a cambiar el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es pavo 1 sobre ¿pero qué permanece constante? Ya hemos dicho que lo que va a permanecer constante son los números de moles y
va a permanecer igual, no va a cambiar los moles y la constante, que es R. Entonces me quedaría que es esto, pero ¿cómo hallo esto? Ya. Lo que ahora vamos a hacer es, acá en este pequeño espacio, vamos a hallar el volumen 1 de la esfera. Recordemos que la esfera se calcula 4pi sobre tercios por el radio, pero en este caso radio al cubo. Entonces, eso es el volumen de la esfera 1. Ahora vamos a calcular el volumen de la esfera 12, que es el cilindro. El cilindro, como todos saben, bueno, acá. Ese es un círculo, ¿verdad? El que estoy señalando acá. Ese es un círculo. Entonces, este círculo se calcula pi por r cuadrado por la altura. El cilindro se calcula base por altura, pero la base es un círculo, que sería pi por r al cuadrado por la altura, que es r. Entonces, acá me sale pi por r cubo. Entonces vamos a reemplazar. La presión 1, que es 6, por el volumen 1. ¿Cuánto es el volumen 1? Ya hemos dicho que es 4 tercios de pi por r cubo sobre la presión 3 va a cambiar, ¿verdad? Sería 3, porque me lo dan por dato, no, a ver, este 3, me olvidé de explicarles este 3. Vamos a explicarles por acá. Acá tocan algo muy especial, hecho en desorden. A ver, vamos a volver a explicar esto. Ya, vamos a hacer un pequeño espacio. Este 3, ¿cuánto es la atmósfera en el segundo? Si nos dijo que acá, si la presión atmosférica registra un valor de 1520, hay que recordar que a nosotros siempre nos dan en los exámenes de admisión la presión absoluta. Pero ¿de dónde sale la presión absoluta? Sale de la presión manométrica. Es la suma de la presión manométrica más la presión en atmósferas. ¿Qué sería? La presión manométrica me dicen que es 1500, ¿verdad? Pero 1500, a ver acá, la presión manométrica es 1520. Si una atmósfera vale 760, para que llegue a 1520 se le suma por 2, ¿verdad? Entonces sería por 2. Significa que hay 2 atmósferas. Vuelvo a recalcar. Si en 760, que es una atmósfera, sí, 700 acá, 760, que es una atmósfera, ¿cuánto tengo en 1520? Le multiplico por 2, ¿verdad? Entonces acá sería 2 atmósferas. Sería 2 atmósferas, pero no es todo, 2 atmósferas más una atmósfera. Sería la presión, sería 3 atmósferas. Es entonces por eso que la presión número 2 me sale 3. Ahora, 3 por el volumen 2, que el volumen 2 está acá, que el volumen 2 me sale pi por r cubo. Y ahora, ¿cuáles se eliminan? Los pi y el r cubo. Entonces, pero antes, la temperatura 1, que es 127, a esto le vas a sumar 273. Entonces, acá sería 400 Kelvin sobre la temperatura 2 es la que yo quiero. Entonces, acá hago mi aspa y saliendo me sale que la temperatura 2 es igual a 1000, que digo, es 150 Kelvin. Y me saldría la respuesta número D. Espero que hayan entendido porque era un ejercicio súper largo y la verdad que también se me dificultó a mí entenderlo. Así que, y si no, vuelvan a repetir el video. Eso es todo. Espero que les haya agradado mi video porque la verdad que ya.
y gracias.